Un padre común y su pequeña hija se ayudaban a sobrevivir en la tranquilidad de un café modesto. Pero un día, una mujer adinerada irrumpió en sus vidas, y la farsa de ser una familia lo cambió todo. La verdad resultó más fuerte que cualquier máscara. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos ves. La campanita sobre la puerta del pequeño café sonó suavemente, como siempre lo hacía cuando alguien entraba o salía, aunque la mayoría de los días no había prisa de gente. Era un lugar modesto en la esquina de una calle tranquila, el tipo de café que dependía más de la lealtad de sus pocos clientes habituales que del tráfico pasajero. Las paredes estaban cubiertas de estantes que alguna vez habían sido pintados de un alegre color crema, pero que hacía tiempo se habían desvanecido a un beige cálido y vivido. El aire siempre estaba impregnado con el aroma del café tostado y del pan recién horneado, una fragancia que se aferraba a la ropa y permanecía mucho después del cierre. Para Mark Ellison, este lugar era más que un trabajo, era supervivencia, una rutina que lo mantenía estable, y era un espacio donde podía construir una vida sencilla para él y su hija. Un lugar que les daba a ambos un sentido de pertenencia en un mundo que a menudo se sentía demasiado rápido, demasiado frío y demasiado afilado en los bordes. Los días de Mark comenzaban antes de que los primeros rayos del amanecer tocaran las ventanas. Abría la puerta con su gastada llave de bronce, encendía la luz amarilla sobre el mostrador y empezaba los rituales que se habían vuelto una segunda naturaleza. Molía los granos, revisaba la máquina, colocaba las tazas, barría el piso que volvería a estar marcado en unas horas. Era el trabajo silencioso de un hombre que había aprendido a valorar la constancia después de años de tormentas. El café no lo hacía rico, y el salario era modesto, pero le daba algo que necesitaba más que el dinero: estructura, dignidad y la capacidad de estar presente para su hija. Lily, de apenas 8 años, adoraba ser parte del mundo de su padre. Venía por las tardes después de la escuela, a veces con la mochila aún colgando torcidamente de un hombro, y anunciaba su llegada con la energía de alguien que creía que cada habitación se iluminaba simplemente porque ella estaba en ella. Tenía la costumbre de sentarse en la mesa del rincón con sus cuadernos, fingiendo hacer la tarea, aunque más a menudo dibujaba pequeños garabatos en los márgenes o inventaba elaborados juegos con los sobres de azúcar y las cucharas alineadas en las mesas. Los llamaba sus inventos, y su padre, aunque cansado, siempre sonreía y admiraba su trabajo. Pero no solo jugaba, le gustaba ayudar. Doblaba servilletas con más cuidado del que se podría esperar de una niña, y saltaba de su silla para limpiar mesas pequeñas con una concentración seria, sus manitas aferrando un trapo que parecía demasiado grande para ella. Los clientes la encontraban encantadora y les sacaba sonrisas sin esfuerzo. Para Mark, verla moverse por el café con su pequeño cuerpo le daba una paz que no sabía cómo poner en palabras. Ella era su ancla, su razón para soportar las largas horas y el cansancio interminable. Su vida no era fácil. Desde la muerte de su esposa, Mark había vivido en un ritmo de responsabilidad y duelo. No hablaba de ello a menudo, y Lily, tan perceptiva como era, nunca lo presionaba. Ambos cargaban la ausencia en silencio, compensándola con pequeños rituales. Por la noche tomaban leche caliente con azúcar antes de dormir, llamándola cacao especial, aunque no fuera más que leche tibia. Los fines de semana iban al parque, y Lily corría por el césped mientras Mark se sentaba en una banca, sosteniendo su chaqueta y vigilándola. La vida era simple, sin adornos, pero estaba llena de un amor tácito que los mantenía unidos. Una tarde en particular, mientras el café se apagaba lentamente y Mark limpiaba el mostrador con el ritmo cansado de la fatiga, ocurrió algo inusual. La puerta se abrió de golpe tan bruscamente que la campanita tintineó con alarma en lugar de sonar. Una mujer entró apresuradamente, sus tacones resonando con fuerza contra el suelo, su cabello cayendo suelto del peinado pulido que había llevado. Usaba unas grandes gafas de sol que casi le cubrían el rostro, aunque el resto de su atuendo era inconfundiblemente caro. Un saco de seda azul profundo, hecho a medida, pantalones a juego y zapatos que parecían pertenecer más a una gala que a un café de esquina. Detrás de ella, a través de la ventana, los destellos de las cámaras iluminaban el anochecer, mientras varios hombres con lentes largos
se empujaban entre sí, buscando la mejor toma. La mujer exhaló bruscamente, escaneando el café como una criatura acorralada buscando refugio. Sus ojos, apenas visibles sobre el borde de las gafas, encontraron a Mark detrás del mostrador. Por un momento pensó que simplemente pediría algo, pero enseguida caminó rápido hacia su mesa. Se dejó caer en una silla y se inclinó hacia adelante como si el mero acto de sentarse pudiera protegerla del implacable destello de flashes afuera. Mark se quedó congelado, el trapo aún en su mano. Había visto a mujeres como ella en portadas de revistas mientras esperaba en la fila del supermercado, pero nunca en persona. Incluso en su agitación, irradiaba un aura de poder y presencia. Estaba demasiado sorprendido para moverse. Lily, sin embargo, lo notó de inmediato. Había estado sentada en la esquina dibujando con sus lápices, pero ahora sus ojos se abrieron de par en par al ver a la extraña. La mujer se inclinó más cerca y habló en voz baja y urgente, aunque con el tono de alguien acostumbrada a ser obedecida. Le pidió a Mark algo extraño, casi absurdo, que fingiera solo por unos minutos que se conocían íntimamente, que eran más que desconocidos. Quería que actuara como si fuera su pareja, alguien que tenía todo el derecho de sentarse con ella en un café, alguien que pudiera hacer creer a los fotógrafos afuera que lo que veían era ordinario y no escandaloso. Mark parpadeó, seguro de haber escuchado mal, pero la desesperación en sus ojos dejaba claro que hablaba en serio. El primer instinto de Mark fue negarse. Era ridículo. Él era un hombre con harina en el delantal, un trapo en la mano y una hija observando desde la esquina. No quería tener nada que ver con el teatro que exigía la vida de aquella mujer. Pero antes de que pudiera hablar, Lily se deslizó de su silla y caminó hacia ellos, con la expresión serena y madura que a veces la caracterizaba. Miró a su padre, luego a la mujer, y pareció entender más de lo que cualquiera de los adultos esperaba. Con la agilidad de una niña que convertía cada situación en un juego, tomó una taza del mostrador, la llenó con café de la jarra y la llevó con cuidado a la mesa, colocándola frente a la mujer como si todo hubiese estado planeado. Los fotógrafos afuera presionaban sus lentes contra el vidrio. Lily, sin miedo, arrastró una silla junto a su padre, juntando sus pequeñas manos sobre la mesa. Para cualquiera que mirara desde afuera, parecía una escena ordinaria. Un padre, su hija y una mujer compartiendo un café al final del día. La tensión en los hombros de la mujer se alivió un poco, su postura suavizándose mientras aceptaba la farsa. Levantó la taza, fingió beber y ladeó la cabeza lo suficiente para dar a las cámaras el ángulo que deseaban. En pocos minutos el ruido afuera disminuyó. Los fotógrafos, satisfechos con su trofeo, se alejaron en busca de la siguiente historia. El café volvió a su murmullo tranquilo. La mujer soltó un suspiro, dejando la taza sobre el platillo. Por un momento, la máscara de compostura que llevaba se quebró, revelando el cansancio debajo. Miró a Mark, sus labios entreabriéndose como para ofrecer una explicación, pero en lugar de eso, sacó un billete mucho mayor al costo de un café y lo dejó doblado debajo de la taza. Con un breve gesto de gratitud que aún transmitía autoridad, se levantó, ajustó su saco y salió del café tan rápido como había entrado. Mark permaneció quieto, el trapo flojo en su mano. Todo el encuentro había durado menos de 10 minutos, pero el eco parecía quedarse en el aire como el regusto del café fuerte. Miró el billete, luego a su hija, que ahora estaba sentada con un aire de triunfo, como si hubiera dirigido una obra hasta su conclusión exitosa. «Va a volver», dijo Lily con naturalidad, como si predijera el clima. Sus ojos brillaban con la certeza de alguien que había visto más de lo que los adultos creían. Mark negó con la cabeza, medio divertido, medio inquieto. Lo dudaba. Mujeres como ella vivían en un mundo diferente, uno que nunca se cruzaba con el suyo. Y sin embargo, al cerrar el café esa noche y caminar a casa con la pequeña mano de Lily, entrelazada con la suya, no pudo sacudirse la extraña sensación de que algo había cambiado, que la tranquila rutina de sus vidas había sido tocada por una fuerza mucho más grande de lo que podían comprender. La noche después de aquel extraño incidente, Mark trató de convencerse de que nada en su mundo había cambiado realmente. Se levantó a la misma hora, preparó el mismo café y recibió a los mismos pocos clientes habituales
que entraban antes del trabajo. El café vibraba con su acostumbrado ritmo suave, y Lily, sentada en su rincón, se ocupaba de su tarea escolar, tarareando para sí misma mientras golpeaba con el borrador de su lápiz contra el cuaderno. Era un nuevo día, y sin embargo un aire de expectativa flotaba en el ambiente, una sensación que Mark no podía sacudirse, como si el propio café recordara lo que había ocurrido y esperara que continuara. Al caer la tarde, cuando la luz dorada del sol se alargaba sobre las ventanas, la puerta se abrió de nuevo. Mark se volvió instintivamente, y su corazón dio un pequeño salto que se negó a admitir. Allí estaba ella, la misma mujer de la noche anterior, aunque esta vez su presencia no era frenética. Entró con pasos medidos, sin gafas de sol, revelando unas facciones marcadas y elegantes, suavizadas solo por un leve cansancio alrededor de los ojos. Su cabello perfectamente arreglado ahora brillaba bajo las luces del café, y su traje, un gris sobrio, parecía declarar tanto poder como contención. Cruzó hasta el mostrador, y Mark sintió cómo todos los otros sonidos del café se apagaban, como si ella trajera consigo una gravedad propia. Lily también la notó, y sus ojos se iluminaron con una expresión de triunfo, como diciendo, ¿ves? Sin embargo, permaneció callada, observando con paciencia. La mujer pidió hablar con Mark en privado, su voz calmada, segura, pero con una urgencia contenida. Él la condujo hasta una mesa apartada en el fondo, donde Lily, curiosa como siempre, se unió enseguida. La mujer colocó una carpeta de cuero sobre la mesa, sus esquinas firmes, su presencia pesada. Se presentó con un nombre que Mark reconoció de inmediato, Victoria Hale. Incluso él, que rara vez seguía el mundo de las finanzas y las portadas de revistas brillantes, lo sabía. Era una de las figuras más poderosas de la ciudad, una mujer cuya imagen había aparecido en portadas de revistas financieras y cuyo imperio era tanto admirado como temido. Victoria explicó con precisión deliberada. Las fotografías tomadas en el café se habían difundido rápidamente. Lo que mostraban era algo que rara vez conseguía por sí sola. Una imagen cercana, cálida, humana. Durante años su reputación había sido la de una ejecutiva intocable, brillante pero fría, respetada pero distante. Los inversionistas habían empezado a murmurar que estaba desconectada de la gente común, incapaz de mostrar compasión, pero esas imágenes habían cambiado la conversación de la noche a la mañana. Por una vez se la veía como una mujer relajada, tomando café con una pequeña familia. Una mujer capaz de inspirar no solo respeto, sino también confianza. Necesitaba preservar esa imagen, al menos por un tiempo. Su empresa enfrentaba turbulencias y con los accionistas inquietos requería estabilidad. Propuso algo que a Mark le sonó como sacado de una obra de teatro. Él y Lily actuarían como su familia en público durante 3 semanas. Habría eventos, cenas, fotografías, todo organizado para que pareciera natural. No sería para siempre, solo hasta asegurar su posición frente a la Junta y silenciar las dudas de sus rivales. Mark casi rió ante lo absurdo de la idea, pero en el rostro de Victoria no había asomo de broma. Hablaba con toda seriedad. Lily se inclinó hacia adelante, fascinada, sus ojos brillando como si acabaran de ofrecerle el papel principal en la obra más grandiosa de su vida. Los instintos de Mark gritaban en contra. Lo único que deseaba era una vida tranquila para él y su hija, lejos de los juegos de poder y de la publicidad. Y sin embargo, cuando Victoria mencionó la compensación, su resistencia vaciló. Era suficiente para cubrir al abogado que necesitaba para las audiencias de custodia que se acercaban. Suficiente para asegurar el futuro de Lily, de una forma que no podía lograr por sí mismo. Pero el dinero no bastaba para callar sus dudas. Le impuso condiciones, con voz firme aunque el corazón le latía con fuerza. El bienestar de Lily no estaría en riesgo. No habría situaciones donde se sintiera incómoda, ni presiones más allá de lo que ella quisiera hacer. Para sorpresa de Mark, Victoria aceptó sin dudar. Trazó el marco del acuerdo. Límites claros, reglas estrictas, respeto absoluto por su papel de padre. La primera prueba del arreglo llegó antes de lo esperado. Esa misma noche,
Victoria insistió en que los acompañara a una pequeña recepción organizada por uno de sus socios más cercanos. Mark no tuvo tiempo de prepararse. Apenas tenía un traje que le quedara, y al mirarse en el espejo, ajustando una corbata que no usaba desde hacía años, se sintió un impostor. Lily, en cambio, estaba encantada, girando en un vestido sencillo que había usado en un recital escolar. Le apretaba la mano mientras entraban al salón, con los ojos muy abiertos ante los candelabros brillantes, el mármol pulido y la música suave que flotaba en el aire como un hechizo. La incomodidad de Mark crecía con cada mirada dirigida hacia ellos. Los invitados, en vestidos deslumbrantes y trajes impecables, emanaban riqueza y sofisticación. Mark sentía el peso de sus ojos, notaba sus propios bordes ásperos en contraste con su pulido. Pero Lily no tenía miedo. Tiraba suavemente de su manga cuando él dudaba, guiándolo con pequeñas señales, su intuición infantil más aguda de lo que esperaba. Victoria se movía entre los invitados con gracia ensayada, presentándolos como si pertenecieran allí, rozando de vez en cuando el brazo de Mark para darle seguridad. Al principio, la farsa parecía tambalearse. Mark tropezaba en las conversaciones, malinterpretando el sutil lenguaje de los negocios. Pero Lily lo salvó con su simple honestidad. Cuando una mujer le preguntó qué era lo que más le gustaba de la ciudad, Lily comenzó a describir con entusiasmo su parque favorito, los columpios que chirriaban y los patos que caminaban torpemente. Sus palabras derramándose con tanta alegría que incluso los invitados más serios sonrieron. El hielo se rompió, las risas se propagaron y de pronto el pequeño trío ya no parecía fuera de lugar. Aún así, mientras avanzaba la velada, Mark percibió una tensión creciente a su alrededor. Captaba expresiones escépticas, conversaciones en susurros, miradas que se demoraban demasiado. La historia de la repentina familia de Victoria se expandía, y no todos estaban dispuestos a creerla. Cuando salieron, los destellos de las cámaras los cegaron otra vez, y los titulares de la mañana siguiente estaban llenos de especulaciones. Era solo el comienzo. Los días que siguieron a sus primeras apariciones juntos transcurrieron en un torbellino de eventos y compromisos. Para Mark era un mundo totalmente ajeno, una actuación en un escenario en el que nunca había querido estar, y sin embargo, se encontraba cada vez más arrastrado a la órbita de Victoria Hale, conducido por la coreografía precisa de escenas, recepciones y fotografías cuidadosamente organizadas. Cada ocasión exigía un equilibrio entre verdad y actuación, y aunque Mark detestaba la sensación de fingir, soportaba todo por el bien de Lily. Ella, con su inocencia infantil, se adaptaba más fácilmente que él. Su presencia suavizaba los bordes afilados del arreglo y a menudo los rescataba de momentos incómodos. Aún así, la atención crecía, y también los murmullos. Lo que había empezado como curiosidad comenzaba a transformarse en sospecha. Los titulares cuestionaban la súbita aparición de la supuesta familia de Victoria, diseccionando cada gesto, cada sonrisa, cada mirada mal colocada. Inversionistas rivales y periodistas especulaban si todo no era más que otra maniobra calculada de una mujer cuya vida entera estaba construida sobre la estrategia. En el centro de esos rumores estaba Daniel Gray, un hombre que llevaba mucho tiempo resentido con la influencia de Victoria. Su voz tenía peso en los círculos que importaban y sabía cómo envenenar el ambiente con dudas. Al principio fueron artículos sutiles, colocados en columnas financieras, con fuentes anónimas insinuando inconsistencias. Relatos que sugerían que Mark no era más que un accesorio, un hombre desesperado pagado para representar el papel de pareja devota. Pronto las insinuaciones se volvieron más duras. Se cuestionaba el pasado de Mark, su modesto trabajo en el café, sus escasos recursos. ¿Por qué un hombre como él aparecería de pronto al lado de una de las mujeres más poderosas de la ciudad? La especulación pública se tornó aún más oscura cuando Daniel elevó su ataque y dirigió su mira hacia la parte más vulnerable de la vida de Mark, su hija. Una tarde, mientras Mark cerraba el café, agotado de otro día representando un papel que apenas comprendía, llamaron a la puerta de su departamento. 2 funcionarios se presentaron, con credenciales que los identificaban como representantes de servicios de protección infantil.
Sus expresiones eran profesionales, pero su sola presencia golpeó a Mark como un puñetazo. Alguien había presentado un informe alegando que Lily estaba siendo explotada, utilizada como parte de una imagen fabricada para beneficio de Victoria. El pecho de Mark se apretó. Sus manos temblaban mientras los invitaba a entrar. La inspección fue exhaustiva e implacable. Preguntaron sobre la escolaridad de Lily, su rutina diaria, su salud. Revisaron su habitación, hojeando sus cuadernos escolares, buscando signos de descuido. Mark se sintió desnudo, como si cada sacrificio hecho, cada hora larga en el café, cada intento de brindar estabilidad estuviera siendo puesto en duda. Sin embargo, Lily lo sorprendió. Recibió a los funcionarios con una serenidad madura, mostrándoles orgullosa sus dibujos pegados en la pared, sus estantes de libros organizados con cuidado, su cama pequeña perfectamente tendida, con la precisión que había aprendido de su padre. Cuando le preguntaron sobre su vida, habló con un orgullo tranquilo. Explicó cuánto le gustaba ayudar a su papá en el café, cómo contaba el cambio en la calculadora y arreglaba flores en pequeños floreros. Les contó que él le preparaba leche caliente con azúcar antes de dormir, que siempre le leía cuando tenía miedo por las noches, que nunca la dejaba sentirse sola. Sus palabras fueron tan claras y sinceras que las preguntas de los funcionarios comenzaron a suavizarse. Se marcharon con la seguridad de que no habían encontrado nada alarmante, aunque el peso de la experiencia dejó a Mark temblando mucho después de que cerraron la puerta. Victoria llegó poco después, informada del reporte. Lo encontró sentado a la mesa, con las manos aún temblorosas, el rostro demacrado. Por primera vez desde que su acuerdo había comenzado, vio la profundidad real de lo que él cargaba. No era solo un hombre representando un papel, era un padre que había construido su mundo con elecciones frágiles y deliberadas. Un hombre que vivía cada día con el miedo de perder a la única persona que le daba sentido a su vida. El respeto que sintió por él en ese instante fue diferente a todo lo que había experimentado. No nacía del poder ni de la estrategia, sino del reconocimiento. Una comprensión de que la fuerza podía adoptar muchas formas y la suya no era menos formidable que la de ella. La semana siguiente, Victoria invitó a Mark a acompañarla a una reunión de alto nivel con su equipo directivo, insistiendo en que su presencia era necesaria. Él se resistió, incómodo con la idea, pero ella lo persuadió. Era un encuentro para cerrar un contrato crítico, uno que podía estabilizar la posición incierta de su compañía. La sala estaba llena de ejecutivos en trajes impecables, sus voces agudas, con jerga técnica y pronósticos financieros. Mark se sentó en silencio al principio, las manos entrelazadas, cargando con el peso de sentirse fuera de lugar. Pero mientras la discusión se volvía más acalorada, notó algo en los diagramas proyectados en la pantalla. Era un detalle que los demás habían pasado por alto, una falla en el diseño que podría tener consecuencias desastrosas si no se corregía. Al principio dudó, diciéndose que no era su lugar hablar. Sin embargo, la idea de quedarse callado lo inquietaba, el mismo instinto que lo guiaba en el café cuando algo estaba por salir mal. Finalmente habló, su voz vacilante al inicio, luego más firme al explicar lo que había visto. La sala quedó en silencio, los ejecutivos intercambiando miradas. Uno de los ingenieros revisó rápidamente las cifras y, con creciente alarma, confirmó que Mark tenía razón. Su simple observación había evitado lo que podría haber sido un desastre financiero y reputacional. Por un momento, Victoria sintió una oleada de alivio y gratitud tan intensa que casi la sorprendió. Pero fuera de esa sala, la historia se contó de otra manera. La noticia se difundió, retorcida por quienes deseaban socavarla. Aparecieron artículos burlándose de la idea de que un hombre sin experiencia en negocios pudiera corregir a su equipo, presentándolo como incompetencia de ella y absurdo de él. Los titulares lo ridiculizaban como un portero que había irrumpido en asuntos muy por encima de su comprensión. Victoria se negó a permitirlo. En una conferencia de prensa poco después, cuando le preguntaron por los rumores, se mantuvo erguida, con voz clara e inquebrantable. Declaró que Mark no había sido una vergüenza, sino un salvador, que su observación había prevenido un error que sus propios expertos no habían visto. Pronunció su nombre con orgullo,
negándose a reducirlo a la caricatura que sus rivales querían crear. En ese momento, las líneas de la actuación se difuminaron de nuevo, y el disfraz de su arreglo comenzó a transformarse en algo auténtico. Mark, aunque incómodo con el repentino protagonismo, sintió que algo despertaba en su interior al escucharla. No era orgullo por el elogio en sí, sino por el reconocimiento de que su valor había sido visto. No solo por su hija, sino ahora también por alguien que antes había sido solo una figura lejana en las portadas de revistas. Para Victoria, ese momento también marcó un punto de inflexión. El juego que había comenzado como una necesidad se estaba convirtiendo en algo que ninguno de los dos había anticipado. La tormenta de escrutinio después de la conferencia no se calmó rápidamente. Aunque la defensa de Victoria hacia Mark había cambiado la narrativa para muchos, Daniel Gray no era un hombre que se retirara tras una sola derrota. Su influencia era amplia, sus recursos profundos, y había construido su reputación sobre la persistencia. Pero lo que no anticipó fue la resiliencia silenciosa de las personas que buscaba destruir. Mark y Lily se habían convertido en algo más que símbolos en la imagen cuidadosamente fabricada de Victoria. Se habían convertido en su fuerza, un recordatorio vivo de lo que importaba más allá de los cálculos interminables de ganancias y poder. La fachada de una familia había echado raíces en su corazón, moldeando sus decisiones, su enfoque, incluso su sentido de identidad. Por primera vez en años se sentía más como un ser humano que como una ejecutiva intocable. Las semanas posteriores al falso informe y a la burla pública estuvieron llenas de preparación tensa. Sofía Carver, de mirada aguda e incansable, había comenzado a seguir los hilos de las intrigas de Daniel. Era el tipo de aliada en la que Victoria siempre había confiado. Discreta, brillante, valiente en su búsqueda de la verdad. Juntas siguieron el rastro de documentos, filtraciones anónimas y testimonios en susurros, hasta que la imagen se volvió innegable. Daniel había orquestado las falsas acusaciones contra Mark, manipulando contactos para usar a los servicios de protección infantil contra un hombre inocente. Peor aún, había alterado contratos, ocultado pérdidas financieras y saboteado a la empresa de Victoria desde dentro, esperando lucrar con su colapso. Era una red de corrupción cuidadosamente tejida, pero no lo suficiente para resistir la determinación de Sofía. Cuando Victoria finalmente confrontó a Daniel, no fue en una sala de juntas iluminada, sino en la penumbra de un pasillo de servicio de hotel, un lugar despojado de grandeza donde las palabras tenían su verdadero peso. Mark no fue invitado. Era una batalla en el terreno que Victoria conocía mejor. Se plantó frente a su rival, carpeta en mano, su voz calmada pero acerada, desglosando las pruebas una a una. Daniel sonrió con desdén al inicio, pero a medida que los documentos se acumulaban, la confianza se le resquebrajaba. Victoria no lanzó amenazas vacías. Prometió exponerlo, impulsar investigaciones, destruir su imperio si continuaba. Lo convertiría en cenizas, y el mundo lo vería no como un visionario, sino como un fraude. Daniel, acorralado, no tuvo más opción que retroceder. Por el momento, su sombra sobre la empresa comenzó a desvanecerse. Ese enfrentamiento le dio a Victoria impulso, pero no bastó para acallar las preguntas que aún giraban en la esfera pública. Sabía que había llegado el momento de tomar la iniciativa, de controlar la narrativa que se había torcido fuera de su alcance. Organizó una conferencia de prensa, un evento cuidadosamente preparado pero anclado en la verdad. La sala estaba llena de periodistas, las cámaras destellando sin descanso, las voces ansiosas por respuestas. A su lado estaba Mark, incómodo en el traje que ella había insistido en que usara, y Lily, sentada en una silla un poco apartada del foco, observando con ojos grandes y firmes. Esta vez Victoria no se escondió detrás de sonrisas ensayadas ni frases pulidas. Habló con sencillez, con voz estable y palabras sin adornos. Admitió lo obvio, que al principio había visto a Mark y a Lily como parte de un arreglo, un medio para reparar una imagen, pero declaró que lo que empezó como actuación se había transformado en algo real, en algo que importaba mucho más que los accionistas y las juntas. Dijo que Mark no era un accesorio ni un símbolo, sino un hombre cuya integridad había salvado a su empresa, un padre cuya devoción por su hija era una lección para cualquiera que quisiera verla.
Cuando llegó el turno de Mark, se aclaró la garganta, incómodo, antes de hablar. Confesó que nunca había buscado atención, que su único papel en la vida era ser un buen padre para Lily. Explicó que no le importaban las cámaras ni los titulares, solo la seguridad y felicidad de su hija. Pero también reconoció que el tiempo con Victoria lo había cambiado. Le había mostrado que la fuerza no solo se encontraba en resistir, sino también en confiar. Sus palabras fueron simples, sin pulido, pero tenían un peso que ningún discurso corporativo podía igualar. Por una vez, la prensa no tuvo nada que tergiversar. Solo pudieron registrar lo que se dijo, enmudecidos por la verdad desnuda. El desenlace sorprendió a todos. En lugar de ridículo o duda, hubo un giro. Un reconocimiento colectivo de que la autenticidad había atravesado el ruido. La empresa de Victoria se estabilizó. Los inversionistas tranquilos, no por estrategias elaboradas, sino por ver a su líder firme al lado del hombre y la niña que la habían hecho más humana. Pero Victoria no permitió que la victoria terminara en su propia salvación. Anunció nuevas iniciativas, no gestos grandilocuentes diseñados para aplausos, sino cambios tangibles que tocaron la vida de la gente que su imperio había pasado por alto. Creó un fondo para hijos de trabajadores de servicios, becas y oportunidades para quienes de otro modo serían olvidados. Introdujo políticas de apoyo a las familias dentro de su corporación, espacios donde los padres podían llevar a sus hijos, programas que reconocían la humanidad detrás del trabajo. No eran simples estrategias, eran un reconocimiento de que el mundo era más grande que las hojas de balance. Mark observaba todo esto con asombro silencioso. Nunca había imaginado ser parte de cambios tan vastos. Nunca pensó que su vida sencilla podría cruzarse con algo tan grande. Y sin embargo, veía el rostro de Lily cada vez que Victoria hablaba de esas iniciativas. Veía el orgullo en sus ojos, el sentido de pertenencia que crecía más cada día. Para Lily, la línea entre apariencia y realidad se había borrado hacía tiempo. Para ella, Victoria ya no era una extraña en un traje, sino alguien que se preocupaba, alguien que la escuchaba, alguien que hacía que su pequeña familia se sintiera completa. No fue una transformación instantánea, ni un cuento de hadas con final ordenado. La confianza no se construye de la noche a la mañana. Mark aún dudaba, aún se preguntaba si podía encajar en el mundo de Victoria sin perderse a sí mismo. Victoria, por su parte, luchaba con su miedo a la vulnerabilidad, al riesgo de abrir su vida cuidadosamente protegida a alguien que podía herirla de una forma que ningún rival había logrado. Y sin embargo, poco a poco, en los momentos tranquilos, lejos de las cámaras, comenzaron a construir algo frágil pero real. Cenas compartidas donde la risa reemplazaba la tensión. Caminatas por el parque donde la voz de Lily llenaba los espacios entre ellos. Tardes en el café donde Victoria, torpe al inicio, aprendía a doblar servilletas a insistencia de Lily, sus manos impecables fallando en lo simple hasta que todos reían juntos. El punto de inflexión final no llegó en una sala de juntas ni ante los flashes de las cámaras, sino en el café donde todo había comenzado. Era tarde, el mundo afuera se ralentizaba en el crepúsculo, el aire impregnado de aroma a café y la luz suave de las lámparas. Un pequeño grupo de clientes habituales permanecía en sus mesas, y Lily, de pie sobre una silla con orgullo, anunció que había escrito algo que quería compartir. Desplegó una hoja de papel, su letra irregular pero decidida, y empezó a leer. Era un cuento titulado La taza más fuerte. Su voz clara y brillante llenó la sala al describir una taza que resistía golpes y caídas. Una taza que no era hermosa ni perfecta, pero que era irrompible porque era querida, porque era sostenida con cuidado por quienes la amaban. Explicó que incluso si el mundo intentaba derribarla, siempre podía llenarse de nuevo, más fuerte cada vez. Mientras leía, Mark sintió la garganta apretada, el corazón hinchándose con emociones imposibles de nombrar. Victoria también escuchaba, con los ojos brillantes, despojada de su compostura habitual. Cuando Lily terminó, el café estalló en un aplauso suave de los pocos que habían oído. Pero para Mark y Victoria fue como si el tiempo se hubiera detenido.
Se miraron a los ojos a través de la mesa, entendiendo sin palabras que la actuación había terminado, que la vida que habían construido juntos ya no era una farsa. Era imperfecta, frágil e incierta, pero era real, era familia. Y así, en el murmullo tranquilo del café, donde el aroma del café persistía y el calor del amor llenaba el aire, su historia no comenzó con el destello de las cámaras, sino con la simple verdad de las palabras de una niña. La taza más fuerte, al fin y al cabo, era la que los mantenía unidos. Si disfrutaste este video, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos. Revisa los otros videos del canal para más historias y comparte este con tus amigos si crees que también lo disfrutarán.